Ojuro África, muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Ojuro África, el programa panafricanista que tenemos aquí los viernes por la tarde en Teleca y que nos puedes también seguir en YouTube y también nos puedes seguir en tomalatele.cat si estás en Cataluña. Hoy hablamos de la situación en Nigeria, esa noticia que ha saltado a los medios de comunicación en relación al grupo islamista radical Boko Haram y al secuestro de más de 200 niñas que fueron secuestradas en el norte de Nigeria y para ser vendidas en un mercado. Hoy hablamos de este tema y tenemos con ello a una serie de personas con los cuales vamos esta mañana a hablar del tema de Boko Haram y de Nigeria. Unos apuntes para la audiencia, para conocer un poco. Boko Haram significa el orgullo es pecado y es una congregación islámica radical sentada en el norte de Nigeria, en Camerún y en Chad, en la región del Borno, y que se fundó en el año 2002. Sus orígenes son del círculo wahabista, el culto a la tradición de Usman Dan Fodio, que fue el fundador del califato de Sokoto en el siglo XVII. Esta congregación, que ha venido haciendo actividades desde el año 2002 de violencia y de actividades terroristas, en este momento ha sido objeto de una campaña internacional de apoyo y solidaridad con las niñas de Nigeria. Vamos a ver un vídeo de este movimiento internacional de solidaridad con estas niñas. Adelante, vídeo. El secuestro de más de 200 estudiantes en Nigeria ha convertido a Abubakar Muhammad Shekau en protagonista de la actualidad. Shekau es tan extremista y violento que incluso sus ex aliados cortaron el contacto con él. Su origen no está claro, aunque sí se sabe que estudió teología en el estado nigeriano de Borno. Allí conoció al fundador de Boko Haram hace más de 10 años. Shekau decidió entonces formar parte del movimiento que seduce a la juventud, denunciando los valores occidentales instaurados por los colonos británicos, a los que responsabilizan de los males de Nigeria. Pero esta semana un video difundido por Boko Haram causaba indignación en todo el mundo. En él, su líder reivindicaba el secuestro de unas adolescentes a las que prometía tratar como esclavas y vender en el mercado. Desde que salió la noticia a la luz, numerosas manifestaciones a lo largo del mundo han pedido la liberación de las jóvenes. Francia, China y Reino Unido se han comprometido a enviar ayuda y Estados Unidos ofrece $7 millones por él. Decíamos que para contextualizar esta situación de Boko Haram y lo que ha supuesto la campaña internacional con las niñas, solidaridad con las niñas que han sido secuestradas en Nigeria, queríamos hablar esta mañana con una voz autorizada y privilegiada que es Omar Diallo, el director de One Africa, periódico One Africa, oneafrica.com, que desde Barcelona se edita ya desde hace casi 6 años. Buen día, Omar. Queríamos saber un poco qué es Boko Haram, hemos explicado un poco y que nos puedes introducir un poco sobre este grupo. Bueno, Boko Haram, de lo que sabemos, es una organización que existía desde los años 2000 y 2002 a través de un líder Yusuf, que asesinaron a los militares o policías nigerianos en el año 2009. Y a partir de allí que Abubakar Shekau tomó el liderazgo de esa organización que quiere o que está intentando instaurar la Sharia, es decir, la ley musulmana, sobre todo en el norte de Nigeria. Omar, ¿qué impacto está teniendo el tema del secuestro de las niñas y cómo lo estáis viviendo desde One Africa y qué responsabilidad están tomando los gobiernos africanos al respecto? Creo que el secuestro de las niñas ha dado otro impacto en el sentido de que esta organización se calcula que entre 2002 y 2010 ha matado a más de 2.000 personas y lo que va de año solamente están evaluando que unos 1.500. Entonces, como este secuestro ha dado una amplitud a todo lo que está haciendo este movimiento, sobre todo matando a propios musulmanes, en el sentido de que los atentados, la mayor parte de los atentados que ha hecho hasta ahora ha sido en el norte, donde hay una población musulmana más numerosa
realizar otros atentados allí. Los gobiernos africanos creo que no han sabido reaccionar, en el sentido de que hace años que desde WANAFRICA hablábamos de que la zona de Sahel era una zona sin ninguna protección, que todo pasaba en esa zona, los estados no podían controlar entre sí toda la zona del Sahel, y el hecho de liquidar a Gaddafi ayudó también a ir más rápido el tema de intercambio tanto de armas, de misiles, entre diferentes organizaciones que actuaba y que se formaba en esa zona. Omar, sabemos también que detrás de este conflicto también hay un conflicto por el control y el poder de Nigeria entre el norte y el sur, el norte Hausa Fulani y el sur Yoruba Ibo Edo. ¿En qué medida este conflicto aumenta más la balcanización del país? Es decir, a ver, lo que no se ha de hacer, todos los conflictos en África se acaba llevando a un conflicto étnico. Y dejamos aparte las razones reales de los conflictos. Seguro que de aquí un año y dos acabaremos hablando de entre tal etnia y tal etnia. Yo creo que no. Puede ser el control, la instauración de la Sharia o la ley que quiere aplicar el grupo Boko Haram es totalmente diferente de la convivencia que había en esa zona de Nigeria. En casi muchos países africanos están conviviendo las religiones. A veces hay enfrentaciones tal, pero están conviviendo en un margen amplio. Y ahora convertir en eso en un tema entre grupos étnicos, realmente yo creo que es peligroso. Vale, en cada zona la gente, el control del poder sigue en toda parte. En Europa hemos visto ante diferentes partidos, dentro de un partido mismo, diferentes familias que quieren controlar el poder. Eso es algo que existe y que existirá también. Y eso puede ser que también dentro de Nigeria haya grupos que quieren controlar el país, pero bueno, hay otras formas de controlar un país que no asesinando así a sangre fría. Bueno, Omar, ya para concluir, después de la matanza de la valla de Ceuta y Melilla por parte de las autoridades españolas de los 15 inmigrantes, ningún gobierno africano pidió exigencias a España, y en este caso vemos que el presidente nigeriano, pues casi después de 4 meses es cuando ha hecho la primera declaración sobre el tema. ¿Cómo se explica esto? Cuando estaba pasando todo lo de Ceuta y Melilla, hablando con un africano aquí, digo, mira, todos los gobiernos europeos están reaccionando a lo de Ceuta y Melilla, pero no hay ningún gobierno africano que pida solamente información, No hemos oído o leído que hay un gobierno africano que ha pedido información sobre lo que ha pasado. Entonces, si nuestros gobiernos no nos respetan como humanos, difícilmente, ¿cómo podemos pedir a los demás que lo hagan? A mí mi crítica, creo, va mucho más hacia los gobiernos africanos, porque son sus ciudadanos, son gente que por no tener posibilidades allí, han intentado buscarse la vida en otra parte. Omar, sí. Para terminar, ¿cómo valoras la ayuda de Estados Unidos para acabar con militar de Estados Unidos para acabar con el grupo Boko Haram, teniendo en cuenta las relaciones históricas que existen entre Al-Qaeda y algunos gobiernos norteamericanos? Bueno, los americanos, la intervención americana siempre yo lo tomo con dudas, en el sentido de que cuando pasa algo se pide ayuda americana, pero después ¿qué pasará? Si se instalan allí, todo lo que harán lo aceptaremos también. Entonces yo lo que creo es que los gobiernos africanos deben de tomar su responsabilidad y cuidar de sus ciudadanos. Muy bien, muchas gracias Omar Diallo, director de WANAFRICA, el periódico africano más importante en España, www.wanafrica.org, wanafrica.com, y podemos visitarlo y leer y conocer África. Buen día, muchas gracias per tu tom. Muchas gracias. Pues hemos hablado con Omar Diallo, y después de haber hecho esta introducción vamos a introducir a nuestros tertulianos de hoy, que nos acompañan
esta mañana. En primer lugar tengo a mi izquierda a Arturo Viloria, que es el candidato a las elecciones europeas por el Partido Humanista. Bienvenido, Arturo. Uhuru África. Tengo a Baldu Lumumba, miembro del Public Enemy Fan Club y miembro del Movimiento Panafricanista, ya un habitual, tradicional de esta casa de Uhuru África. Bienvenido. Uhuru África. Tengo también conmigo a mi derecha a Alima Ungodme, que se inaugura aquí en Uhuru África, pero que esperamos que venga mucho más. Alina es la presidenta de la ONG Mirando por África, Niños con Síndrome de Down, que el viernes se presenta a la asociación en Leganés. Bienvenida, Alina, a Uhuru África. Y también con nosotros también tenemos aquí a mi amigo, compañero y también vecino, Despin Chumke, que es escritor. Recientemente ha publicado un artículo bastante importante en el diario Mundo en relación al tema del racismo en España, en el fútbol concretamente, y es una persona que viene participando históricamente de muchas otras actividades que tienen que ver con la cuestión de los inmigrantes. Bienvenido, Uhuru África. Uhuru África. Bueno, pues hemos escuchado más diálogo. Vamos a empezar primero con la primera ronda, la primera ronda que siempre hacemos de 1 minuto y medio para poner sobre la mesa el tema. Quería preguntaros ¿cómo podemos afrontar o cómo se explica que esas situaciones hoy en día estén sucediendo de una forma tan directa y cuál es vuestra valoración sobre el hecho mismo del secuestro de las niñas y lo que hay detrás? Arturo. Bueno, yo creo que la valoración es para todo el mundo, pues que es una catástrofe, ¿no? Que unas niñas inocentes estén sufriendo esta situación. Antes estábamos hablando un poco con los compañeros aquí de lo que ha pasado, y yo creo que esto hay que verlo en un contexto no solamente africano o nigeriano, sino en un contexto mundial. O sea, yo pienso que estamos viviendo un aumento, un incremento de la violencia en todas sus formas, ¿no? Es decir, bueno, que de alguna manera este mundo se está tambaleando, ¿no? Los estados, por ejemplo, la balcanización de los estados, eso está pasando en Ucrania, está pasando en Nigeria, ha pasado en Siria, ha pasado en Irak. Entonces, es un orden que se cae y que todavía no está muy claro qué es lo que le va a reemplazar, y entonces lo que vemos es que es un momento donde los fundamentalismos, los nacionalismos, la xenofobia y la violencia finalmente en cualquiera de sus formas, pues está tomando un auge, ¿no? Que no quiere decir que sea la mayoría de la población. Yo pienso que son sectores pequeños. Lo que pasa es que en un momento de desorientación, un momento de que la población está un poco como inerme o un poco como pasiva, pues toman un protagonismo muy grande, ¿no? Yo lo veo así. Bueno, al hilo de lo que dice Arturo, tenemos que decir también que este grupo Boko Haram ha recibido la condena de la mayoría de los líderes religiosos y espirituales islámicos de Nigeria, o sea, por lo tanto, de Chad, Nigeria y Camerún, ¿no? Balu, ¿cuál es tu valoración y cómo se entiende este tema desde el movimiento panafricanista de este ataque a estas niñas y a su propia integridad y a la comunidad africana y nigeriana en general? Bueno, yo creo que, como ha dicho el hermano Omar, ahí subyace pues unas cuestiones también sociales y económicas. Un poco lo que viene a ponerse en escena son el enfrentamiento religioso, pero evidentemente ahí subyacen intereses económicos, y no me extrañaría que muy pronto pues se dijeran por los medios de comunicación de que ahí en esa parte norte de Nigeria pues existe petróleo, ¿no? Pero para evitar esa explosión que suele haber por parte de los medios occidentales cuando hay cualquier problema en África, suele haber una especie de fiebre afropesimista, y bueno, haciendo alusión a lo salvaje que son los africanos, cómo se matan entre ellos, hay que mandarles a las ONG. Yo creo que Camerún, y aquí tenemos un hermano de Camerún, pues es un ejemplo de paz y de convivencia entre las etnias desde hace mucho tiempo. Son más de 230 etnias y también tienen ahí la presencia de Boko Haram. Entonces yo me pregunto por qué Boko Haram pues no ha atentado en Camerún. Alguna cosa estará haciendo bien el gobierno camerunés, ¿verdad? Sí, han atentado, han secuestrado y han matado a casi 500 personas en Camerún el año pasado y ajá, otro año. Ajá. Pues, no, decir que no en todas las partes de África hay estallidos de violencia étnica. No es un debate sobre una cuestión étnica, el tema es muy claro, es decir, hay un
hay una violencia, un ataque contra los derechos humanos, en este caso contra unas niñas, y más allá de por qué y cómo, cuándo, es una cuestión que tenemos que analizar. Totalmente, Es decir, totalmente condenable. Cuando matan a un inmigrante, al margen de que ese inmigrante tenga o no papeles, o sea, de quien sea, esa muerte en sí es un ataque a los derechos humanos, Sí, sí. ¿no? Y yo creo que es una de nuestras responsabilidades Condenable aquí totalmente. a analizarlo. Halima, tú tienes una experiencia muy grande en el trabajo con las niñas, los jóvenes y demás. Para ti, ¿qué hay detrás de toda esta situación que estamos viviendo? ¿O qué explicación tiene todo esto? Mira, por mi experiencia, esto es mafia. Porque yo no me explico qué tienen las niñas que ver entre todo lo que estamos viviendo hoy. Porque si quieren usar a las niñas para sus propios intereses, yo ya desde aquí a un mes sabemos más. Porque esto es sorprendente que por los de las niñas ahora salta eso, el problema de la venta de las niñas en Nigeria. Yo, por lo que sé, esto ya hace mucho tiempo. Si nos desplazamos aquí cerca de Marruecos, vamos a averiguar que es verdad que las niñas que están ahí, porque no veo a ninguna familia africana o musulmana o cristiana vender a su niña de 12 o 11 años. Y entonces, para nosotros que estamos en este lado, tenemos que tratar este problema desde otro ángulo, diré yo, porque no sé, esto no es, ya no hay derechos humanos si hablamos de lo que estamos viviendo hoy, porque sé que lo de Boko Haram es otra parte, pero hay un problema real en Nigeria que tienen que poner sobre la mesa el mundo entero, que dónde van, dónde sacan la mafia de Marruecos estas niñas, porque si no vamos a la base del problema, nunca no vamos a llegar, porque hoy ellos saben que pueden hacer de las niñas lo que ellos quieren, porque si el gobierno pasa de eso hace muchos años, no tiene fin esto si nosotros no lo tratamos desde la base. Tenemos que saber dónde sacan estas niñas. Estas niñas fueron secuestradas el pasado 14 de abril de unas escuelas, cuando estaban estudiando, fueron sacadas de las escuelas, metidas en camiones y llevadas a un sitio desconocido, entre otras cosas porque su líder, Abubakar Sako, que es sucesor de Mohamed Yusuf, que fue asesinado antes, que comentó Omar, mantiene, entre otras cosas, que la tierra es plana y que las mujeres no deben estudiar, sino deben de ser vendidas para ser casadas, ¿no? Eso fue lo que sucedió en estas niñas que estaban en un colegio formándose, estaban estudiando, sus familias las han reclamado. Despín, quería preguntarte una cosa que se ha tocado muchísimo, ¿no? ¿Por qué la actitud del gobierno de Nigeria ha sido tan laxa, casi 3 meses después de todo lo que ha sucedido y hasta ahora? Hemos invitado aquí a este programa a la Embajada de Nigeria y han resignado venir. Hemos invitado a pastores africanos, nigerianos, también han designado venir. Quería preguntar, ¿qué grado de responsabilidad o por qué esa actitud tan laxa del gobierno nigeriano? Yo creo que hay algo que está escondida. Y a mí no me extraña que está pasando todas estas cosas. Resulta, yo hace poco, hay muchas cosas tampoco no encaja en la cabeza de mucha gente. Hace poco, mi amigo, estuvimos en un locutorio, estaba enviando un fax al Papa, porque le mandó una carta pidiendo una audiencia, porque es muy triste, ¿no? Que un país como Nigeria, con tanta habitación que tienen, y con los militares, porque yo creo que tiene suficiente militar para poder solucionar ese problema. Y
a mí me extraña mucho. Entonces, esa carta que mandé al Papa pedía una audiencia preguntando por qué recibe a los presidentes del gobierno africano sabiendo que están masacrando su gente. Es muy... a mí no me encaja. Y también de los niños, yo también he hablado también de los niños. Digo, los presidentes africanos están masacrando a los niños y los niños discapacitados también no tienen futuro. En las familias no tienen vida. Y cada día está pasando lo mismo. Boko Haram seguro es una asociación. Y la pregunta, ¿quién está financiando esta organización? Hay que buscar ahí. La ONU, UNESCO, Arturo, tienen que tomar carta en este asunto si realmente quieren ayudar, porque si es por otra razón, es que si UNESCO dice que está para la infancia, tienen que buscar la base, quién financia. Sabemos que Al-Qaeda es tal, y ahora ellos, ¿quién les financia? Porque tienen que vivir en algún lugar. ¿Qué comen las niñas? Son mucha gente para darles de comer día a día, ¿no? Arturo, tú como miembro de un proyecto internacional con una mirada profunda, ¿qué les dirías a los padres y las madres de estas niñas que, siendo musulmanes, porque lo son, se ven en la obligación de tener que elegir entre ser musulmán y ser de Boko Haram o ser de un grupo de Al-Qaeda? Vaya pregunta que me has hecho. Somos amigos, Agus. No, yo que, no sé, ¿qué les puedo decir a los padres? Es que es muy difícil. Yo si me pongo en el papel, en la piel de ellos, es que la desesperación me pasaría lo mismo que a ellos, ¿no? O sea que yo, no sé, yo creo que lo único de lo que ha dicho aquí el compañero perdona tu nombre, Spin, me llama mucho la atención que hace 3 meses nadie hablara de esto y ahora se habla de esto. Entonces yo creo que hay como dice de Spin, hay algo raro que está pasando allí, ¿no? Yo creo que muchas veces las intervenciones de Occidente en África, aunque se utiliza la palabra derechos humanos, no son los derechos humanos lo que está detrás, sino que es más que nada un interés económico, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, yo pienso que lo que sucede un poco porque en la población estamos, y digo estamos porque también puede pasar aquí en Europa. Yo creo que lo que está pasando en Ucrania, que era un país donde había una convivencia y de repente se están matando, demuestra que no es solamente un problema de África, es un problema de todo el mundo. Entonces yo pienso que los vínculos entre la gente, el rechazo a la violencia en todas sus formas y el respeto a una conciencia de la no violencia, o sea, un respeto a la vida humana, es muy importante fortalecerla, ¿no? Hace 50 años, por ejemplo, bueno, pues no había una conciencia ecológica y entonces se podía maltratar a un animal, se podía talar árboles y sin embargo ahora si alguien ve a un árbol que lo están talando o así salvajemente, la gente reaccionamos, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que reaccionar frente a todo ese tipo de maltrato o de ataques contra la vida humana, ¿no? Entonces esa conciencia tenemos que hacer que en la población se desarrolle, porque cuando ya sucede así, cuando ya esas personas están sufriendo y va a ser muy difícil que a lo mejor se lleve a buen puerto, va a ser complicado. Yo pienso que hay que trabajar para fortalecer esa conciencia de la no violencia y ese rechazo a la violencia, ¿no? Es fundamental. Baldu y el resto de la mesa, Omar ha introducido un tema que es la geopolítica post-Gaddafi en esta zona, ¿no? Abu, hay una cosa que quería decir, por favor. Sí. Es que, mira, desde que la ONU ha mandado la Fuerza Armada ahí en Nigeria, ¿tú te crees con toda la tecnología que tienen? No pueden localizar enseguida los camiones. Los camiones, todas esas cosas que tienen como aparato
Esta es una pregunta que nos hacemos todos y la mesa podemos responder directamente. Sí. ¿Cómo es posible que Obama y el ejército de Estados Unidos todavía, a día de hoy, no hayan podido saber dónde están las niñas y dónde están los guerrilleros? Sí. Que tienen. Bueno, también se tardó bastante en localizar a Bin Laden, ¿verdad? Tardó como 2 años. Entonces, yo creo que Hay que averiguar si Bin Laden si le ha matado, porque todos No hablamos del tema, por favor, Bin Laden no es el tema hoy. toda la gente que la gente que la ha matado siempre nos han enseñado, pero a Bin Laden no la ha visto matado. yo creo que el problema espiritual de África nunca lo van a... Repito la pregunta. Sí. ¿Cómo es posible que a día de hoy el ejército de Estados Unidos, que tiene la mayor tecnología del mundo, no haya sido capaz de localizarlos? Esto al margen de Bin Laden, que es otra cosa. Sí. ¿Cómo es posible que todavía no haya sido capaz? Y una cosa que dice Arturo, ¿cómo es posible que de repente Están se ofrece interesados. una ayuda y al momento Obama dice que sí y ya hay un Todo el mundo se avión interesa, ¿no? y todo ahí, ¿no? Y también hay otra cosa que yo también pregunto, ¿por qué nadie de la población les ha visto? O sea, es decir, no pasa desapercibida una cosa así. Hombre, Un Lo ejército estarán como Boko Haram. buscando, averiguando dónde hay petróleo para luego empezar decir que, la bueno, guerra, están ¿no? aquí. Digo yo. bueno, hay una explicación que queda evidencia a la pregunta que hace Arturo, es decir, el norte de Nigeria siempre hubo el califato de Sokoto y ahí siempre fue el pasto de cultivo de muchos yihadistas en el mundo y en África desde el siglo XVII, desde la época de Usman Fodio, que fue el primero que estableció un régimen islamista y que era un señor que era muy intelectual, era un sufí, al mismo tiempo era un señor que había viajado a la India y a Arabia. Es decir, la zona esta de Borno no es... Hombre, siempre ha habido gente como Boko Haram allí. Otra cosa es que bajan a Buya, bajan a Lagos, bajan a Camerún, bajan a Chad, ya es otra dimensión del problema, no es una cuestión que se mantiene allí, es decir, ¿por qué no la ha visto? Porque hay que reconocerlo, gente de la población, esos grupos ahí también tienen simpatizantes, claro, tienen simpatizantes allí, no es que ellos llegan allí y tal, ¿no? Pero es importante ver cómo hasta el día de hoy todavía estamos hablando de algo como si fuera imposible localizar con un satélite. Claro, Pero es que es lo mismo que decíamos de Bin Laden en su día, o sea, ellos tendrán su tecnología y les será difícil o fácil el localizarle. Tampoco podemos decir que tengan que localizarle al instante, porque Bin Laden también tenía su tecnología para esconderse y en este caso es igual. No tiene los medios que No tienen los medios Son suficientes. muy diferentes. Es muy una relación muy diferente. diferente. No puedes comparar Medio Oriente y África. Y África. Ellos no tienen este medio. Sobre todo Pero sale están con- en una con casita. un satélite se Si puede tienen localizar medio, enseguida significa a que una persona. alguien con poder le está financiando. ¿Sabes? Pero es lo mismo que se decía de Bin Laden y de los No, demás él grupos es terroristas. árabe, ha nacido con dinero. No, Pero Boko Haram- lo que están estableciendo las partes es que los medios con los que contaba Al-Qaeda, que son medios grandísimos a nivel de Potentes, potentes. gobiernos en Afganistán y todo esto, Boko Haram es un grupo, es una secta que se nace en el año 2002. 2002, O sea, recién. tiene pocos años. Pocos años, O sea, no es una Está organización entrenada por Al-Qaeda también. que no son los hermanos musulmanes que tienen 100 años en Egipto, no estamos hablando de eso. Entonces, un grupo, y como dice Valdu, también está entrenado por Al-Qaeda y por tanto puede ser que se estén buscando, no, pero nosotros como ciudadanía tenemos la obligación de exigirle al gobierno africano, pero sobre todo al imperio, al gobierno de Estados Unidos, ya que está ahí, pues que sería lo bueno que se entrara allí y que esta gente ya los hubieran ya localizado en algún lado, Por lo menos. de donde estén, ¿no? O que la gente, los padres supieran que se sabe que están en tal sitio o no están en tal sitio, porque el desierto será una frontera, pero los satélites que hay ahora, y lo vimos en la guerra de Chad, Claro. y Cada con Gaddafi movimiento también se se ve, vio, ¿eh? Claro. cuando la OTAN decidió bombardear a Gaddafi,
se acabó el ejército de Gaddafi, con los satélites lo tenían localizado perfectamente. Y Gaddafi era un país, un ejército, estos son un grupo armado que ni siquiera tiene un estado detrás. Y Nigeria, como ha dicho Lima, tiene el ejército más poderoso de África. Claro, tiene más gente, efectivos. Tiene efectivos. Sí. Entonces, si el gobierno dice una semana, vamos a encontrarles, porque tienen medios. Y yo no, a mí no me cuadra. Dinero para todo lo que armas pasa, siempre hay. Todo lo que pasa en África tiene que venir la ONU. Sí, es que yo no entiendo. África también puede solucionar su problema. Pero claro, África puede solucionar su problema, como dice el panafricanismo, desde hace más de muchos años. Lo que pasa es que son los propios africanos, los propios gobiernos que mandan en esos países, los que primero niegan el panafricanismo en África. El panafricanismo y el afrocentrismo, si vamos a la esencia de nuestras religiones espirituales, quizás sería una gran solución en África contra ese enfrentamiento que hay religioso entre los musulmanes y los católicos, que siendo religiones que no son extrañas en la historia, pero están ahí en nuestros países y están siendo causa de enfrentamiento. ¿Por qué nosotros mismos no potenciamos nuestras propias religiones tradicionales? Estamos siempre alienados en todos los sentidos, en el sentido religioso, en el sentido cultural, y entonces, claro, la ONU viene... político, económico... Claro, la ONU viene a intervenir porque nosotros mismos no somos capaces de ser autodeterminados en cuanto a lo que es nuestra filosofía africana. El ámbito de la religión en este conflicto, Omar lo ha tratado de poner en un segundo plano. Quiero entrar en otro plano que tiene que ver con el ámbito del poder político en Nigeria y en África. La lucha por el poder en los países africanos o en cualquier otro país, Arturo ha puesto el ejemplo de Ucrania, donde hemos visto claramente que un bando ahora se le llama prorruso y otro bando se le llama prooccidental. Y detrás de esos bandos hay intereses. Aquí vemos que, por ejemplo, Nigeria es un país que históricamente ha estado dividido en norte y sur, pero la división no es solamente religiosa, también es étnica. Esa división étnica es muy importante tenerla en cuenta, y también la geoestrategia política de ver quién controla el poder, porque detrás de todos estos movimientos, lo vimos en el tema de Mali, por ejemplo, donde un grupo de personas en un mes cogieron el país y luego Francia en una semana les echó, lo cual significa que cuando hay un interés político se les puede echar. El tema de Nigeria, Nigeria es una potencia económica, política, deportiva, incluso en el cine, son los tercer productor de películas del mundo, ¿no? Una potencia importantísima. Si esto lo pasa en un ejército como Haití, pues vale, pero el ejército nigeriano, que tiene los gastos que los países africanos gastan en armas, no tiene una justificación para que una situación así pase, teniendo en cuenta que no soy a favor de las armas, pero ya que hay un gasto de armas tan grande, ¿cómo es posible que un grupo de personas haga esto? Puede amenazar todo el mundo, porque si África ya está en muchos países ya, ¿no? Yo creo que hay, para nosotros, para los humanistas, aquí se ve muy claro lo que es, digamos, cómo funciona el sistema, con mayúsculas, ¿no? Que es, el valor central es el dinero y la metodología es la violencia. Entonces, en la violencia la vemos clarísima y en todo esto, en todos los conflictos que se está viviendo en Nigeria, el tema del petróleo y el tema del dinero está muy notable, ¿no? Entonces yo creo que aquí se ve muy claro cómo funciona el sistema y los intereses económicos y esa metodología que es la violencia, ¿no? Había un artículo, al libro lo que dice Arturo Baldo, había un artículo en One Africa que hablaba de que habían desaparecido miles de billones de litros de petróleo justamente en esta zona, y que había una investigación del Estado nigeriano justo cuando se produce todo esto, que había un escándalo económico por el tema del petróleo, sí. Y justo se produce esta situación, ¿no? Quiero, para amenizar un poco el debate, ir con un poco de música de nuestro compañero y amigo, el profesor Iyajo Kennedy.
Adelante. I've got a knife ready for party. I've got a knife ready for party. Put on your waist now and let's get going. It's a fun party, got up interesting. In a fun party, we've got no partner. But hey, we had a dub, gosh. Alright, we had a shiba, chi. Hey. We had a dub, gosh. Alright, we had a shiba, chi. Hey, hey. Me said, in a fun party, we've got no partner. Pick up a little girl that you feel like it. Me want to see you be dubbed by someone. Cause I want dub the cream check, you know. Hey, we had a dub, gosh. Chibili billy bobo, chuba. Shiba, hey, dobilo billy bobo, chuba. Dub, gosh. Chibili billy bobo, chuba. Shiba, hey. Enough from party. Hey, we've got a phone really far. It's sexual healing. Gosh, hey, I'm telling you this from I mind, cause I know yeah. Hey, it's those that feels it like I do, that we know yeah. I've got a knife ready for party. I've got a knife ready for party. Put on your waist now and let's get going. It's a fun party, got up interesting. In a fun party, we've got no partner. But hey, we had a dub, gosh. Alright, we had a shiba, hey. We had a dub, gosh. Alright, we had a shiba, hey. Hey, me said in a fun party, we've got no partner. Pick up a little girl that you feel like it. Me want to see you be dubbed by someone. Cause I want dub the cream check, you know. Hey, we had a dub, gosh. Chibili billy bobo, chuba. Shiba, hey, dobilo billy bobo, chuba. Dub, gosh. Chibili billy bobo, chuba. Shiba, hey. Enough from party. Hey, we've got a fun really far. It's sexual healing. Gosh, hey, I'm telling you this from I mind, cause I know yeah. It's those that feels it like I do, that we know yeah. Pues aquí seguimos en Uhuru África, un viernes más aquí en Telecá, y también para la gente que nos seguís por YouTube y la gente de Facebook y la gente de Twitter o la gente que estéis en Cataluña a través de tomalatele.cat
y los que estáis en Florida en Afrohispan TV. Seguimos hablando esta mañana aquí en esta mesa de expertos, en esta mesa de tertulia de Ojuro África, sobre el tema de Nigeria, la campaña Bring Back the Girls, traer de nuevo a las chicas a casa. Estamos con nuestra compañera Halima Onguti, que es presidenta de la ONG Mirando por África. También está con nosotros Despin Chumke, que es escritor, Baldu Lumumba, del Movimiento Panafricanista, y también Arturo Viloria, del candidato a la presidencia europea del Partido Humanista. Estábamos conversando fuera de micrófono de cómo los medios de comunicación cubren conflictos como sobre África, en este caso y después cuando se terminan, ¿qué es lo que pasa? Despin. Pues yo creo que normalmente es un asunto, como he dicho al principio, que es muy complicado, y para poder saber el fondo del asunto, de verdad hay que preguntarse dónde viene, dónde ha sido fundado, como sea esa gente, ¿no?, de Boko Haram, y también saber quién está financiando. Quería preguntarle a Lima. Sabemos que a Lima el viernes se presenta la asociación Mirando por África, niños con síndrome de Down, que es una labor que ella hace a través de su asociación para poder acercar el tema. Dentro de estas niñas que han sido secuestradas en Nigeria, tenemos a muchas otras niñas que también están en esa situación. Sí. Quería preguntar, ¿qué podemos hacer desde la propia comunidad africana y también desde la propia comunidad internacional? ¿Qué se puede hacer, digo, a corto nivel, background, no tan a alto nivel, con este tema? Es que los gobiernos africanos tienen dinero, pero la discapacidad para nosotros en África hasta hoy es un castigo divino. Lo que tenemos que entender que son niños normales, y con la educación, todos que estamos aquí, todo lo que estamos haciendo, fuimos a la escuela para aprender. Si no hay escuela para ellos... Boko Haram ha quemado las escuelas donde estas niñas estaban estudiando. Claro, porque mira, para África la educación no es futuro. Hay otras cosas, religiones, dinero, poder, ¿sabes? Y tenemos que cambiar. Y gracias a lo que estamos haciendo hoy, podemos cambiar el mundo. Podemos cambiar muchas cosas. Protestando se logra, pero si nos callamos no vamos a lograr nada. Pero gracias a la inmigración y gracias a gente como ustedes, gracias por todo lo que estáis haciendo, porque la comunicación sirve para mucho. Aunque no nos sirva hoy, nuestros hijos en el futuro podrían beneficiar de todo lo que estamos haciendo hoy. Yo sigo pensando que si en algo los gobiernos africanos son responsables es el no haber potenciado la filosofía africana, el afrocentrismo y el panafricanismo, para que en casos de esto fuéramos los africanos, desde nuestra filosofía, desde nuestra visión de la vida, los que pudiéramos interceder, mediar entre estas religiones. Porque estas religiones, la musulmana y la católica, no son extrañas, pero ahora mismo están en nuestros países, están en África, y son, la mayoría de los africanos las profesan, y nosotros, los africanos, somos víctimas de este enfrentamiento religioso, porque nuestros presidentes, después de las descolonizaciones, no han visto un valor en las religiones africanas. Entonces, las religiones africanas están relegadas, casi se profesan en la intimidad o como si fuera delito. Las lenguas africanas también están relegadas, y todo lo que se saca a escena es el conflicto de dos religiones, de dos filosofías que no son extrañas. Yo creo que el panafricanismo y la afrocentricidad una vez más se demuestra que son necesarias en África para unir a las etnias, para unir a las lenguas, y que sea nuestra filosofía la que se imponga en un conflicto como este, donde no tenemos mediador. Tenemos que llamar a la ONU para que venga a mediar, pero la ONU, ¿por quién está controlada? Claro que entonces... que la ONU no hace nada.
Claro, pero fueron esos gobiernos africanos los que en los años 60 empezaron a conspirar contra los líderes panafricanistas que habían ayudado a liberar África, y ahora nos vemos las consecuencias. Un aspecto que señalaba Lu, que creo que es pertinente, es el tema de la espiritualidad. De hecho, un aspecto central de la epistemología del mensaje del siglo ha sido realmente la posibilidad de establecer un marco de división entre lo que son las filosofías o religiones de Estado, por tanto políticas, es decir, la gente que Boko Haram ha matado son musulmanes, en su gran mayoría. Lo que pasa es que no son musulmanes que quieren seguir la línea de Boko Haram. Hay una instrumentalización de la religión para conseguir objetivos políticos, ¿no? Tanto en Europa, en América, en Asia, donde sea. Yo creo que es ahí donde tenemos que posicionarnos claramente de que lo que decía Baldu ahora, el valor de la filosofía y los pensamientos de los propios pueblos, en este caso de los pueblos africanos. ¿Por qué una persona para ser musulmán tiene que irse a Arabia, dejarse una barba de 100 metros y luego venir a su pueblo y cortarle la mano a un chico porque ha robado una manzana en un puesto, un chico que va a ser discapacitado para el resto de su vida, ¿no? En aplicación, o por ejemplo, o poner en marcha la oblación genital cuando no es parte de esa cultura, porque la han traído exportada de Arabia o donde sea. Esto es un debate que hay que tener, claro. Sí, Luis, te voy a decir una cosa. Hay un dicho que dice, viajar es una escuela. Hay mucha gente en África que nunca ha salido, que no tiene medio para poder viajar, para poder, si nosotros no fuéramos en Europa, no podríamos saber ciertas cosas. Por ejemplo, de las religiones, de todas esas cosas, porque yo cuando voy a misa, yo veo solo a la gente vieja, a los jóvenes, a los mayores. Así que pues hay que viajar para poder entender o tener alguna cierta visión de más allá. Pero tenemos en cuenta, Arturo, que este no es un programa de religión, esto no es un programa religioso, es un programa político. Sí, es un programa político. Sí. Sí, porque estos grupos han existido en esa zona desde el siglo XVII, cuando Usman Fodio creó el califato de Sokoto. Y este líder de Boko Haram dice que la tierra no es redonda, que es plana. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Claro. Dice que es plana. Son ideologías que la gente... Es que yo creo, perdona que te interrumpa, sí, que es que como el futuro de alguna manera se corta, la gente recurre a cosas del pasado. O sea que yo creo que está muy claro que este sistema se queda ya muy pequeño al ser humano, ¿no? Y que no nos da futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en Ucrania ahora? Que de repente se acuerdan de lo que pasaba en la época de los nazis. O se busca volver a la época soviética, otro bando, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay una falta de futuro, de qué es lo que se quiere, algo que llene, algo que responda a las aspiraciones de la gente, pues empiezan a sacar cosas que son de hace 30 años, 40 años, 100 años, 200 años, cosas que parecía que estaban ya como pasadas y que vuelven otra vez a surgir. Es un poco como yo creo que es porque cuando no se ve futuro se recurre al pasado, ¿no? Entonces cosas que pensábamos que ya no iban a existir vuelven otra vez hacia adelante. Y muchas de estas niñas y muchas de estas personas van a acabar luego en el norte, en los países de los mercados, porque eso es un mercado de esclavos, porque van a ser vendidas y demás, ¿no? Baldu hablaba de cómo potenciar el panafricanismo como espacio de espiritualidad para evitar ese tipo de situaciones. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, yo veo que hay muchos países como Ghana, como Guinea-Conakry, donde la espiritualidad africana es importante ahí. Y yo veo que Ghana es un modelo de convivencia. Y Guinea-Conakry también. Pero el problema es que después de la descolonización, primero las fronteras no las hemos devuelto a su origen precolonial. Las religiones, tampoco hemos hecho ningún debate sobre las religiones que se tenían que profesar y que fueran africanas.
Y en cuanto también a la política, todos los líderes panafricanistas fueron objeto de conspiraciones, y entonces ahora mismo el último líder panafricanista que teníamos, que era Gaddafi, también ha sido un objeto de conspiración, se le ha atacado, se le ha asesinado, y ahora vemos que el problema sigue igual. Yo la pregunta es, en la línea, estando de acuerdo con el análisis que hace Baldu, hay que poner soluciones sobre la mesa, en este caso. Es decir, necesitamos poner soluciones, no solamente un análisis del problema, que es evidente que es un análisis que estamos haciendo aquí, pero tenemos que poner soluciones. Por ejemplo, no es de recibo que hasta el día de hoy la Embajada de Nigeria no ha hecho una declaración pública, y sean partidos políticos españoles como el PP, el PSOE, Izquierda Unida, el PH, Podemos, los que están haciendo una campaña en favor de estas niñas y no la representación directa de ese gobierno. Eso es una cosa que llamaba la atención. Yo he visto el vídeo de la señora Cospedal en internet diciendo "Bring back the girls", pero me gustaría verlo de los propios embajadores africanos diciendo "Bring back the girls". No sé si me entienden. Que la señora Cospedal hiciera algo en solidaridad con los desahuciados, ¿no? Pues también, por supuesto. Porque es que es muy fácil solidarizarse con cosas que no te afectan, que no tienes tú una reimplicación directa, como cuando es una cosa de tu país. ¿Qué se puede hacer entonces, Arturo? Pues yo sigo un poco en la línea de que pienso que tiene que haber un cambio en la conciencia de la especie. Es decir, que hay temas como es el rechazo de la violencia, que son temas culturales, ¿no? Y que es algo que está presente en todas las culturas. O sea, que yo pienso que todas las culturas tienen aspectos que son positivos y que dan futuro, y en la cultura africana, en la cultura española, en la cultura europea, ¿no? Y también hay aspectos que son claramente antihumanos, ¿no? O sea, pues es que, yo qué sé, la Inquisición en España tiene una tradición, ¿no? Pero yo no me apoyaría en esa tradición para reivindicar lo español. Entonces yo creo que hay que ir en temas así, aparte de las medidas concretas. Yo creo que hace falta un cambio cultural en el rechazo de la violencia, porque creo que estamos en un momento en donde vamos a asistir a muchas situaciones de fundamentalismo, de violencia, y va a requerir que cada persona nos posicionemos personalmente frente a esa violencia. O sea, yo pienso que si no hay esa reacción de cada persona frente a la violencia, los gobiernos ni siquiera van a poder dar esa respuesta, ¿no? Vivimos en un momento en que los estados se están retirando, se están fragmentando, se están rompiendo, y la base social se tiene que reorganizar, se tiene que tomar el poder, ¿no? Tiene que haber una regeneración del tejido social, y tiene que cada persona posicionarse frente al tema de la violencia, ¿no? Respetando, claro que sí, todas las religiones, todas las etnias, todas las cosas, pero sí una conciencia básica, mínima, de rechazo a la violencia física, racial, económica, religiosa, etcétera. Arturo señala el tema de la responsabilidad de los pueblos, de la ciudadanía, por encima de la responsabilidad o aparte de la responsabilidad del Estado, ¿no? Yo creo que es que los gobiernos y los estados están en un momento de fragmentación. O sea, es decir, que en Ucrania, en Siria, de repente tenían un estado y de repente ese estado ha desaparecido. Yo eso lo he visto ya, por ejemplo, hace 10 o 15 años yo viajé a Haití. Entonces yo me di cuenta ahí de que ahí el Estado no existe. O sea, ahí la gente están solos. O sea, es como si hubiera pasado un desastre y les han dejado allí solos, ¿no? Entonces, tú ves que eso es lo que... Yo vi como que eso era un poco lo que iba a pasar en muchas zonas del planeta, ¿no? Que el Estado va desapareciendo los servicios públicos, y se necesita que la gente dé un pasito para adelante y tome en sus manos, en fin, que los políticos no nos van a resolver el problema, los gobiernos no nos lo van a resolver. Podemos presionar, y hay que presionar, pero se necesita algo más de parte de todos. ¿Qué se necesita, Lima? En este momento en que hemos hecho un análisis de la situación, obviamente hemos señalado la responsabilidad de los gobiernos, hay una responsabilidad de los propios criminales, en este caso Boko Haram, pero también del Estado, del cual se supone que los nigerianos pagan impuestos para que les defienda. Pero también hay una tercera parte que decía Arturo, que es la parte de la capacidad crítica de la ciudadanía, porque también hay que decir
que si bien estamos señalando eso, la respuesta de los africanos respecto a muchas agresiones que existen con los africanos también es mínima, ¿no? Si tú vas a cualquier manifestación de los inmigrantes, la cantidad de africanos que hay ahí es mínima. Si luego vas a Jamboree, a Barcelona, o te vas al BAS, está lleno de africanos bailando. Pero la participación en la lucha directa por los derechos de los africanos, en este caso, y los derechos de los humanos, porque eso es la especie humana, está por verse que realmente haya un interés real, porque la Fundación Mirando por África que tú presides es un esfuerzo que yo sé que te cuesta muchísimo. Sí. No sé si recibes apoyo de la Embajada de Camerún. De otra manera, sí. Mira, nosotros, africanos, que gracias a la inmigración estamos fuera, hemos aprendido mucho. Porque si esperamos del gobierno, no vamos a conseguir nada. Y gracias, por ejemplo, seguro que a lo que tú has hecho otro día con la embajada, y el viernes los nigerianos se van a manifestar en Santiago Bernabéu. Esto ya es un gran logro. Sí, porque cuando me llamaron mis amigos de Nigeria para decirme que el viernes tenemos protesta, un pueblo africano protestando, ya es un gran paso para nosotros. Digo yo. Decirle a la audiencia que el viernes, frente al Santiago Bernabéu, en la calle Segre, que es la embajada de Nigeria, hay una protesta masiva que han convocado los africanos, concretamente los nigerianos, en la campaña por las niñas. Habrá una manifestación ahí, sigue. Sí, y que es muy importante, porque lo que pasó hace 2 meses con los cameruneses, podríamos haber hecho lo mismo, para que sepan que lo sentimos, porque los que están ahí muertos, hubiera sido, por ejemplo, mi sobrino que acaba de llegar, porque estaba con ellos, con lo que se murieron este día, ¿sabes? Entonces tenemos que protestar, aunque no tengamos solución. Hay que protestar. Es que protestamos y que el mundo vea que no somos tontos, no es porque venimos de otro lado, es a veces porque ya tenemos en la cabeza que esto no nos va a llegar a ningún sitio. Tenemos que protestar. Despín, tenemos que protestar. Sí, es verdad, pero tenemos que protestar. A veces tenemos que meter nuestra vida en juego, porque me acuerdo cuando estuve en Camerún, estuve con un partido político, y cuando íbamos a protestar, hay una mujer que perdió una pierna porque había un francotirador que habían tirado en la pierna y estaba justo al lado. Entonces, si no fuera ella, podría ser yo. Y hay mucha gente que ha perdido la vida en eso. Pero espero que aquí en España podría ser, podríamos lograr algo protestando, porque por lo menos aquí hay lo que se llama el derecho humano. Y va para terminar esto, el libro lo que decía Despín, ¿por qué estando en países como Europa, o en la zona europea donde entre comillas hay mayor posibilidad de derechos humanos, por qué los africanos donde se puede protestar, debería haber, en función de la violencia que existe sobre África, debería haber no una, sino miles de manifestaciones de africanos indignados por nuestra situación, ¿no? Pero sin embargo eso no sucede, y lo que se traslada también es un poco lo que ha dicho ella, ¿no? Y también lo que dijo Baldu y un poco Arturo, que es la propia responsabilidad de los propios sujetos o de la propia especie humana que está sufriendo una realidad. Baldu, para concluir, no sé si puedes hacernos una breve descripción de la importancia de los panafricanistas en el hecho de la protesta y la participación. Bueno, aquí los panafricanistas, que somos los que hemos impulsado la PNL, la propuesta no de ley, estamos aglutinados en torno a una ideología panafricanista y al afrocentrismo. Por eso, durante más de 30 años llevamos luchando en este país y hemos conseguido que se aprobara la propuesta no de ley. Pero luego están los africanos no panafricanistas, que estos están polarizados por si este es católico, este es musulmán, este es budista o este es de Marte. El problema es que los africanos
ni en la diáspora, ni ahí en África, en la madre África, estamos aglutinados en torno a un pensamiento y a una filosofía africana como la que exige la propuesta nueva de ley, que le exigimos al gobierno español que dé igual trato a todas las religiones africanas, como se le da a la religión musulmana o a la católica. Eso sería una prueba también de respeto que se tiene en Occidente hacia nuestra filosofía, en torno a la cual tenemos que aglutinarnos, porque si queremos protestar y vamos y queremos protestar, los católicos no van a estar a favor de muchos puntos de vista que tengan los panafricanistas, y los musulmanes tampoco. Ese es el problema. A la hora de protestar hay que estar aglutinados en torno a una base filosófica que es el panafricanismo y que es la afrocentricidad. Bien, Arturo, para concluir, ya estamos cerrando. Sabemos que te presentas a las elecciones, dentro de poco, el 25 de mayo, va a haber elecciones. Vuestro partido tiene un mensaje muy claro y muy contundente al respecto. Quisiéramos ¿qué puedes pedir a la ciudadanía en relación a este tema, pero en relación a un tema, al tema general? Bueno, yo creo que la opinión pública en España y los españoles y los europeos tenemos que mentalizarnos de que no solo nos afecta lo que pasa dentro de nuestras fronteras, o sea, que un poco la política migratoria, la política de la Unión Europea y de Occidente, pues muchas veces es muy centrada en lo de adentro, ¿no? Entonces, en unos momentos como este, pues está surgiendo un incremento de la xenofobia, del racismo, se maltrata cada vez más a la población migrante. Entonces yo pienso que esto es un planteo un poco miope, ¿no? Porque es que nosotros vamos a vivir en un mundo que es cada vez más un mundo único. Entonces no puede ser que nos vaya a ir a nosotros bien y al resto del mundo vaya a estar hecho un desastre, ¿no? Realmente nuestro mensaje en estas elecciones es que no habrá un futuro positivo si no es de todos y para todos. Es decir, si le va mal a África, a Europa tampoco le va a ir bien. Si le va mal a nuestros vecinos, o si le va mal en general, a la humanidad en general, a los europeos nos irá mal, ¿no? Tenemos que ubicar o aumentar o pensar en un futuro donde a todo el mundo, a toda la humanidad le vaya bien, para que a los europeos nos vaya bien, no esa mentalidad individualista, ¿no? Un poco de que si me va a mí bien, que a los demás le vayan mal no me importa, no me llevo caliente y ríase la gente, que decía Quevedo, ¿no? Sino que vamos a ubicar un futuro en que aunque a todo el mundo, y que tengamos esa mentación de que estamos en un mundo global, único, y lo que pasa a nuestros vecinos nos afecta a nosotros, ¿no? Tanto a nivel español como a nivel planetario. Muy bien, pues hoy hemos estado en Uhuru África, un viernes más, aquí en Telecá, el programa panafricanista. Y para los que nos seguís en Twitter, nos seguís en YouTube, y también la gente de Cataluña por tomalatele.cap, y la gente de Estados Unidos que nos ven por Afrohispan TV, deciros que estamos tratando la campaña de Bring Back Girls, traer de nuevo las chicas a casa, y que el viernes estaremos en una manifestación que se hará cerca del Estadio Santiago Bernabéu, en la calle Segre, de protesta para exigir que las chicas sean devueltas. Hoy hemos hablado de Boko Haram y la situación de las niñas con Alimata Nguye, que es la presidenta de la Fundación Mirando por África. También ha estado con nosotros Despin Chukwe, que es escritor, que está aquí. Uhuru África. Uhuru África. Baldu Lumumba, el movimiento panafricanista. Uhuru África. Uhuru África. Y también ha estado con nosotros nuestro amigo Arturo Viloria, que es del Partido Humanista y que próximamente tendrán elecciones. Agradecemos a los partidos políticos que están viniendo a esta mesa. Hemos invitado a varios partidos políticos. Hemos invitado también a los pastores de las iglesias nigerianas en España, y también las asociaciones diplomáticas también son invitadas, y cualquiera que acepta venir a esta mesa, pues bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Uhuru África. Uhuru.